Y para charlar acerca de este tema, estamos en comunicación con el diputado nacional y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, José Luis Espert, que gentilmente nos atiende en esta mañana. José Luis, bienvenido. Maxi Pérez y Natalia Parada te saludamos desde acá. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo a ustedes, a la producción y los oyentes. José Luis, es una nueva etapa, efectivamente se abre un nuevo proceso para el gobierno nacional. A ver, yo creo que hay hitos que pueden generar la idea, que ameritan o da derecho a pensar que hay una segunda etapa. A ver, la primera etapa, la que transcurrió, pongamos caprichosamente un poco hasta el Pacto de Mayo que se va a firmar mañana en Tucumán, Los primeros 6 meses de gobierno consistieron en evitar la crisis que dejó plantada el kirchnerismo, haber derrumbado la tasa de inflación producto de dos cosas inéditas en Argentina, si uno mira la historia nuestra del último medio siglo en particular, que es déficit fiscal cero desde el primer día y haber terminado con la deuda del Banco Central sin confiscación de depósitos, sin alteración del derecho de propiedad, lo cual es un hecho que entiendo que por la complejidad no se entiende, pero es extraordinario, la verdad. Claro. Y creo que entonces a partir de un conjunto de hechos se puede hablar de una segunda etapa. Ese conjunto de hechos está conformado por la sanción de la ley bases, que es un conjunto de leyes adentro de la ley bases, el paquete fiscal, que se sancionó por ley, que también es otro conjunto de leyes adentro del paquete fiscal, el anuncio del ministro de Economía del viernes 28 en conferencia de prensa con el presidente del Banco Central anunciando la etapa donde se terminó el déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central se hace cero y por lo tanto el Banco Central arranca siendo independiente. Y luego la firma de mañana del Pacto de Mayo que implica el compromiso del presidente con los que lo firmen, entre 17 y 19 gobernadores, según me dicen, de una gran reforma en la Argentina para que el país les sirva a los argentinos y no que sea la cama con clavos que hoy es para la gente que ve este querido país, ¿no? Una reforma impositiva, una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma de comercio exterior. Así que hay 4 hechos que ameritan pensar que a partir de esta segunda parte del año comienza una segunda etapa del gobierno. Este conjunto de hechos, repito, es la mega ley llamada ley bases, la mega ley llamada paquete fiscal, el comenzar con un Banco Central independiente porque termina su déficit y la firma del Pacto de Mayo. Cuando decís Banco Central Independiente y haces mención al anuncio del ministro de Economía, es la etapa en la cual el Banco Central desaparece la necesidad de emisión para cubrir lo que se llaman los pasivos remunerados. Exactamente, a partir de la conferencia de prensa del viernes 28 de junio, lo que el Banco Central anunció en los hechos es, bueno, después de 6 meses de arduo trabajo, hemos terminado con la deuda remunerada del Banco Central, o sea, hemos terminado con el déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit del Banco Central, y por lo tanto, ya que tampoco hay déficit fiscal, el Banco Central, el único motivo por el cual va a emitir dinero es cuando la gente le pida pesos entregando reservas o dólares a cambio de eso. Así que se terminó la emisión, yo diría, no genuina, la emisión espuria de parte del Banco Central. Ese es un Banco Central independiente. Emite solo porque la gente se lo pide. Claro. Y, a ver, la verdad que escucharte así en abstracto entusiasma, ¿no? Porque si, bueno, arranca una etapa de cosas, me gusta que diga, es complejo, parece que no es importante, pues la verdad para la mayoría de nosotros no hay algunas de estos hitos del gobierno que nos parecen muy lejanos, y te quiero preguntar por la traducción un poco más terrenal de estas cosas, ¿no? Porque las ansiedades de una parte importante de la población, ¿no?, empiezan a notarse, ¿no? Incluso de aquellos que están dispuestos a hacer un esfuerzo, un tiempito más, a aguantar, a ajustarse, pero que empieza a decir, bueno, pero ¿cuándo nos toca, no? Digo, ¿cuándo llega por lo menos algún alivio? ¿Esto hay forma de estimarlo o de llevar tranquilidad a los jubilados, a los laburantes, decir, bueno, en unos meses, en un tiempo, ¿se va a empezar a notar alguna mejora?
Bueno, yo creo que una primera mejora, aunque no se note tanto porque la tasa de inflación sigue siendo muy alta, es el haber derrotado, yo diría, la tasa a la inflación. Argentina, a fines del año pasado, antes que asumiera el presidente Milei, tenía una tasa de inflación anualizada, si uno toma los precios minoristas del mes de diciembre del 23, que fue 25,5, anualizando eso, o sea, ¿qué inflación anual en 12 meses nos proponía el kirchnerismo? Estábamos cerca del 1.500%. Hoy tenemos una tasa anualizada que sigue siendo altísima, pero se ha reducido al 50%. Decir haberla derrotado no es como apurarse, porque con una inflación del 5% mensual, decir que la derrotamos ya, por ahí es medio apresurado. Bueno, no le digamos apresurado, no le digamos derrotado, si te parece, no tengo ningún problema. Yo creo que, dado el punto de partida, me parece que hemos derrotado a la inflación, porque va a seguir bajando la inflación. Y lo que hay que tener presente es que haber logrado eso, es haber evitado una crisis a la cual iba Argentina, porque es la crisis que dejó plantada el kirchnerismo, queriendo o no queriendo, por el plan Platita. Esa crisis podría haber sido un Rodrigazo, un 2001, una hiperinflación, pero Argentina iba rumbo a una crisis y esa crisis se evitó. Ahora, cuando uno evita una crisis, lamentablemente hay daños colaterales. Claro. El daño colateral es este lado colateral tan sensible para la gente y tan doloroso para los políticos como los que acompañamos al presidente, que queremos hacer política para que le sirva a la gente, que es el costado social, que es la gran caída de la actividad económica, el aumento del desempleo y el aumento de la pobreza. Algo que lamentablemente no se pudo evitar y que es difícil evitarlo cuando uno evita una crisis hiperinflacionaria, una crisis como fue el Rodrigazo, el 2001-2002, cosa que podría haber ocurrido si no se hacía una tarea brillante como la que ha hecho el presidente junto con el equipo económico en esta primera parte del año. El haber bajado sustancialmente la inflación, lo que permite avisorar es que la actividad económica desde el 10º subsuelo, en esta segunda parte del año se va a empezar a recuperar, y de la mano de la recuperación de la actividad económica, donde la caída en la tasa de inflación tiene mucho que ver, van a mejorar los salarios reales y también van a mejorar las jubilaciones. Ahora, en el tema jubilado me quiero detener un poquito, porque acá hay que hacer docencia. El sistema jubilatorio está quebrado, totalmente quebrado, y no hay manera que no pague jubilaciones miserables, repito. El sistema jubilatorio está quebrado, entonces las únicas jubilaciones que va a pagar van a ser miserables. Y el quebranto del sistema previsional lo hizo el kirchnerismo, porque sin haber crecido la cantidad de aportantes al sistema en los últimos 15 años, se mantienen 12, 13 millones de aportantes, el kirchnerismo más que duplicó, yo diría casi triplicó la cantidad de beneficiarios del sistema con las moratorias que permitieron a más de 4 millones de jubilados jubilándose sin todos los aportes. Como la magia no existe y nada es gratis, obviamente, si a vos los que aportan al sistema previsional no te aumentaron y los beneficiarios casi triplicaron, lo quebraste. Pero acá José lo que hay Luis, que hacer una reforma laboral, déjame preguntarte para igual ayudar antes. al crecimiento económico que va a crear empleo para que se genere más empleo para pagar jubilaciones razonables. Digo, yo no recuerdo una instancia, cumplo 47 este año, no recuerdo una etapa de mi vida en la cual el sistema jubilatorio haya estado bien y las jubilaciones, digo, no quiero que suene a estoy defendiendo el modelo kirchnerista, pero me parece que el sistema jubilatorio, porque inclusive en la etapa de las AFJP terminó en un desastre, es decir, tenemos un problema de arrastre muy largo. Digo, me acuerdo de Norma Pla, por ejemplo, en sus famosas discusiones con Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Y demás, digo, siempre las jubilaciones fueron un problema y siempre la miraron de atrás los jubilados y jubiladas. Mira, vos tenés en el mundo, no en el planeta Marte, Saturno, no, en el mundo, hay dos sistemas de jubilación y que incluso de esta combinación, de estos extremos, si vos querés, podés armar un tercero que sea mixto. O tenés un sistema donde cada uno aporte lo que quiere y se jubila a la edad que quiere, básicamente el sistema de capitalización, las AFJP, que vos nombraste recién, y otro el sistema de reparto, donde el Estado es el que paga las jubilaciones porque es el Estado el que recauda para jubilarse. Es el sistema que tiene Argentina hoy. Ahora, ya que tocaste el tema de AFJP,
Yo no estoy para nada de acuerdo que funcionaban mal. A mí a los que aportábamos a una FJP, Cristina nos choreó todo lo que estábamos aportando para jubilarnos con la plata que queríamos y cuando queríamos. Yo creo que el darle la libertad a la gente para que se jubile cuando quiere y con lo que quiere me parece que es lo que corresponde en todo buen gobierno. Las FJP eran caras, que en Argentina el empresariado prebendario que estaba detrás de esa FJP eran nefastos como existe hoy, está todo bien eso está todo cierto. Ahora, una cosa es decir que eran caras y otra cosa es decir que eran una estafa. Estafa fue que Cristina Kirchner nos haya robado a lo que estábamos aportando a una FJP, todo lo que teníamos aportado hasta ese momento, que eran 15 años de jubilación que estábamos aportando, porque la reforma de Menem fue en el 93. Ahora, nos chorearon lo que estábamos ahorrando en una FJP con el falso argumento que era una estafa. Bueno, terminamos en un sistema de reparto, que también es una estafa porque le paga miseria a las jubilaciones. Entonces, en uno te chorean con el argumento que es una estafa, mentira, y en el otro te chorean en serio. Bueno, ¿qué crees que te diga? Hay que hacer las cosas bien. Vos podés tener un sistema de reparto que funcione bien o un sistema de AFJP que funciona bien. En Argentina todo funciona mal porque hacemos las cosas mal. Cuando tenemos un sistema de FJP es carísimo, que después te chorean, y cuando tenemos un sistema de reparto como el actual, pagás jubilaciones miserables, porque hubo un conjunto de mentes kirchneristas en la etapa kirchnerista que jubilaron a 4 millones de personas sin todos los aportes. Obviamente que va a quebrar el sistema así. Ahora se requiere, para empezar a salir del quebranto del sistema, a la medida que bajá aportes personales y contribuciones patronales para generar empleo en blanco, hacer una reforma laboral para que haya más empleo en blanco, porque nunca le vamos a poder pagar a los jubilados jubilaciones razonables si jubilás a gente sin todos los aportes y si no hacemos una reforma laboral. ¿Cuál es la relación, la relación que convierta al sistema en sustenta? ¿Qué cantidad de trabajadores activos por cada jubilado harían falta para que el sistema sea virtuoso, permita una buena jubilación sin sobresaltos? Mirá, el sistema jubilatorio hoy lo que pretende es pagar el 82% móvil con un aporte personal más contribución patronal de cerca de 22%. Dividido 82 por 22 te da casi 4. Claro. Quiere decir que necesitas 4 activos por cada jubilado. Claro. Hoy tenés menos de la mitad. Menos de la mitad, claro. Entonces, ¿cómo haces para que el sistema cierre? Y vos tenés que hacer dos cosas, ¿no? Una cosa que se discute en el mundo, que es el aumento de la edad jubilatoria, dado que la esperanza de vida ha crecido, y la otra, en Argentina en particular, una reforma laboral para que haya más incentivo a contratar en blanco. Así de simple y de complicado, pero el sentido común es ese. ¿Y qué pasa con los jubilados que hoy ya están jubilados? ¿No? Digo, porque esto puede tener un impacto en los próximos, un impacto positivo en los próximos años. Digo, ¿se puede pensar en una escalada ascendente de mejoras para los próximos 2-3 años de las jubilaciones? Yo no tengo la menor duda que las jubilaciones reales, a partir de esta baja sustantiva de la inflación, van a comenzar a mejorar, y en la medida en que logremos hacer una reforma laboral, que es uno de los puntos del Pacto de Mayo que se firma mañana en Tucumán, no tengo duda que las jubilaciones van a poder mejorar, pero se requiere de mantener muy baja la tasa de inflación. Obviamente el gobierno de Milei no va a volver a jubilar a gente sin todos los aportes porque es mentirle al jubilado, y tenemos que ir por una reforma laboral que permita mucha más flexibilidad para contratar y para despedir, claramente. Te cito a un gobernante amigo de este gobierno, Nayib Bukele, presidente reelecto, recientemente reelecto de El Salvador. Conocimos un video donde más o menos aprieta a los empresarios y les dice: dejen de aumentar el precio de la comida, ¿no? De hecho, les revolea, por fuera de interpretar como correcta o no la apretada, ¿no? En Argentina hay, ¿no?, empresarios abusivos, no todo, pero los hay, y los alimentos son como un circuito, ¿no?, en particular. ¿Hay algún mecanismo que se vaya a poner en marcha? O te lo pregunto de otra manera, el empresario que se zarpa con los precios, ¿no? Ya pasó, por ejemplo, con las prepagas. ¿También va a tener una mirada del gobierno, una posibilidad de sanción si hay abusos en ese sentido? A ver, que las cosas sean caras como son en Argentina,
es por el hecho de que en Argentina hay muy poca competencia en general y hay que generar mucha más competencia para que haya menos empresario prebendario y coimero y mucho más empresario competitivo. Pero eso requiere de mucha apertura de la Argentina al comercio y nosotros nos negamos a estar abiertos al comercio porque nos hemos comprado pescado podrido de la sustitución de importaciones. Ese es un gran curro para aquellos que no quieren competir y tener cotos de casa donde vender lo que quieran, a la calidad que quieran y al precio que quieran. Entonces, que las cosas sean caras depende primeramente de la falta de competencia y apertura al comercio que tiene el mundo. Segundo, la cantidad alucinante de impuestos que tienen los bienes que la gente consume, que nosotros consumimos, ¿no? O sea, nosotros supuestamente no nos cobran ganancias, pero nos revientan cada vez que vamos a comprar cosas con impuestos. Ese es otro motivo por el cual las cosas son caras. Después, y no estamos hablando de la inflación todavía, la inflación es otra cosa, no tiene nada que ver con que las cosas sean caras o baratas. Vos podés tener cosas baratísimas, entre comillas, pero con alta inflación, y podés tener cosas carísimas con bajísima inflación. El mundo civilizado, el próspero, el rico, el poderoso, Estados Unidos, Europa, son países carísimos, pero no tienen inflación. Son carísimos ahí porque tienen altos niveles de vida. Pero hablando de Argentina, entonces, la falta de competencia, la cantidad alucinante de impuestos que tienen las cosas que consumimos, hace que todo sea muy caro acá. Después viene la tercera cosa, que es los mercados donde hay concentración económica o posición dominante. Y eso hasta el más acérrimo o el más, no sé, sangre verde liberal, si vos querés, el más liberal de todos, obviamente va a estar en contra de las posiciones dominantes y por tanto va a castigar las posiciones dominantes en los mercados como fue el mercado de la prepaga. Pero eso no tiene nada que ver con ser liberal o no ser liberal. La libertad, para poner el precio que quiera, tiene que ser total, porque la libertad nunca te genera crisis. Ahora, si hay posiciones dominantes artificiales, como o donde hay colusión, donde hay oligopolio, como el mercado de las prepagas, ahí los más liberales vamos a estar en contra de eso. Eso es lo que se castiga. El presidente alguna vez destacó a los monopolios, ¿no? Le lanzó alguna suerte de elogio. Yo tengo que interpretar que el monopolio no es equivalente a posición dominante o tenés vos una idea distinta de la que tiene el presidente respecto del monopolio. No, a ver, yo presenté junto con el presidente su libro en Luna Park donde habla del tema. Y el espíritu de lo que él dice es esto que yo te digo. Estas posiciones dominantes hay que castigarlas. Bien. Ahora, cuando él habla de monopolios, habla de empresas. A ver, Microsoft, Amazon, son empresas claro, que por su altísima productividad, altísima competitividad, se han quedado durante algún tiempo con mercado. Esos son monopolios que vos no podés atacar porque se lo han ganado compitiendo, corriendo la frontera tecnológica. Otra cosa es muy diferente cuando un conjunto de prepagas como acá, o de Swiss Medical, etcétera, etcétera, se ponen de acuerdo para no competir y poner los precios que quieran. Son dos cosas muy diferentes. Clarísimo. José Luis, gracias por estos minutos. Un placer, muy buenos días. Gran saludo. Un fuerte a ustedes. abrazo. José Luis Espert, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.